Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir como invitado al evento de Bitcoin Atlantis en Madeira, donde pude grabar 2 podcasts. El primero ya salió a la luz con Filip, el príncipe heredero de Serbia y Yugoslavia, reconocido como el primer príncipe heredero al trono de la familia real en declarar públicamente su apoyo a Bitcoin. Telita. No te lo puedes perder. O sea, tienes el enlace por aquí y también va a salir por aquí y lo tendrás también en la descripción. El podcast es muy potente, o sea, es de mis preferidos. Y esto no acaba aquí, porque además, después de aquel día, hemos estado trabajando juntos para plasmar en el libro de Bitcoinismo su historia familiar, su historia en la que les expropian todo, donde les roban todo lo que tenían como monarcas, y cómo esta historia tiene relación con Bitcoin. A mí el resultado me ha encantado, me flipa y lo vas a encontrar dentro del libro de Bitcoinismo, que también lo tienes por aquí debajo en la descripción. Después de grabar con Filip, también tuve la ocasión de grabar con Leo Moreno. Leo es un bitcoiner referente español, contribuidor de BISC, la plataforma descentralizada para intercambios de persona a persona, y familiar del pionero y máximo OG, como él le llama, Félix Moreno de la Cova, del cual yo también he aprendido muchísimo y desde aquí le mando un saludo y un abrazo enorme. Fue una suerte poder grabar con Leo, porque además la organización del evento de Bitcoin Atlantis en Madeira se volcó por ayudarnos con la grabación del podcast y me ofreció una sala privada en una especie de palco del estadio de allí del campo de fútbol de Funchal, el campo de fútbol Dos Barreiros, que también se le llama Estadio do Marítimo, donde se ha realizado el propio evento de Bitcoin Atlantis y tiene como unas vistas así espectaculares, ¿no? Desde ese palco privado. Y bueno, ya lo verás ahora en un ratito. Y con Leo, la verdad es que es muy fácil hacer un episodio interesante porque es una bestia del conocimiento sobre Bitcoin. O sea, estuvimos explorando en profundidad el mundo de la minería y desmontando la gran falacia generalizada vinculada a la minería de Bitcoin, ¿no? Al consumo energético desmedido, que esto provoca una contaminación, el calentamiento global, la destrucción del planeta Tierra, ¿no? Parece que la minería de Bitcoin es el diablo. Bueno, pues esto lo tratamos con Leo y también los incentivos de los mineros, también sobre el tema de la censura y sobre la teoría que argumenta cómo Bitcoin podría ser destruido. Esta teoría se llama la espiral de la muerte. Muy buenas, Leo. Bienvenido a Bitcoinismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Pues estamos hoy aquí en Bitcoin Atlantis, en Madeira. Y bueno, hemos aprovechado la ocasión para poder reunirnos en persona, que ya teníamos previsto hacer el podcast juntos, así que mucho mejor si es aquí en persona y además con unas vistas inigualables, ¿eh? La verdad que no sé, espero que se vea bien desde la cámara, pero ahí se ve incluso el mar y todo el campo de fútbol. Ahí está el main stage del propio evento. Se ha quedado un poquito pequeño para el cacho de espacio que hay, pero bueno, espero que podáis disfrutar de las vistas también igual que nosotros. Y el tema principal que vamos a hablar es sobre minería. Vamos a tratar de diferentes puntos. Yo voy a ir lanzándote cuestiones, pero tú desarrolla todo lo que consideres. Y antes de nada, me gustaría que te presentaras, que la gente pudiera saber quién es Leo y ¿qué relación tienes con Bitcoin? Muy bien, pues nada, un placer. Me llamo Leo, soy un bitcoiner y nada, y bueno, y llevo un tiempo dedicándome a esta industria un poco, contribuyo
a diversos proyectos de este ecosistema, escribo artículos y hago un pequeño podcast que es un poco hobby, ¿no? Y nada, me pueden seguir en Twitter en LeoMCY1 y nada, y estoy un poco al día de la actualidad y que me interesa mucho el tema de minería. Tengo una pequeña minera y hago varios proyectos todos relacionados con este mundillo. Cuando dices una pequeña minera... Sí. Bueno, pues una pequeña granja de minería a nivel hobby, un poco más profesionalizado, pero sí. Sí. ¿En España o, sí. o no se puede decir? O... bueno, es una cosa muy pequeña, por lo tanto, sí, en España, sí. ¿Y cómo empezó eso? ¿Hace cuánto y por qué te motivó ese punto concreto? Bueno, llevo mucho tiempo en este mundo, aprendiendo cada vez más, y al final la minería era una parte, que ya estaba muy profesionalizada, por lo tanto yo a nivel individual pues poco voy a poder aportar o hacer, pero sí lo veía como una forma de aprender de verdad pues más en las tripas de una función fundamental de este sistema, ¿no? Oye, pues esta minería es lo que permite que este sistema sea tan descentralizado, que asegura que haya un límite de 21 millones y que es tan crucial para toda la resistencia a la censura, pues quería aprender un poco más, saber hacerlo, saber montarlo y ponerlo de verdad en práctica, ¿no? Ver si de verdad... También es verdad que era un momento en el que hay muy poca información. El minero, por definición, no quiere que haya otros mineros, porque el Bitcoin a repartir es el mismo. Claro. Entonces, mientras menos hayas, mejor. Por lo tanto, con ese conflicto de interés siempre he pensado, vale, claramente, los datos pueden ser falsos y tampoco había mucha información, entonces digo, bueno, pues yo quiero probarlo, hacerlo y de verdad, ¿cuál es la rentabilidad que hay, no? Y nada, y simplemente un poco a nivel experimento, pero sí. ¿Actualmente es rentable en España o por los costes de electricidad y demás? O sea... Es que eso es muy variable. Uno, porque depende del hash rate. Dos, porque depende del precio de Bitcoin. Y ya está. Entonces, y tres, que es lo más importante y es la única razón por la cual tendrías algo de minería, es por tu coste eléctrico. Punto. Claro. Entonces, si tu coste eléctrico está por debajo de, digamos, 6 céntimos, pues tiene sentido a largo plazo más o menos tener unos mineros. Depende de la eficiencia que los cojas y depende del... Pues cada año salen más eficientes. Entonces, ese número va cambiando. Pero bueno... si consigues un buen proveedor, si consigues un buen precio de electricidad, acceso a energía renovable, por ejemplo, pues puede tener sentido. Puede tener sentido. Lo bueno es que puedes empezar a muy pequeña escala. O sea, digo, tienes desde los Netminers hasta unos ASICs un poco mayor, o sea, de segunda mano, más antiguos, hasta los de última generación. ¿Qué es lo que cambió desde el principio? Porque también habías comentado que era por saber cómo funcionaba, por entender el funcionamiento interno, sí. por practicarlo tú en una especie de conocimiento, ¿no? Respecto a la realidad de la minería. Sí. ¿Qué ha cambiado desde que empezaste hasta lo que conoces a día de hoy? O sea, ¿hay algo que te asombró, que dijiste, ostras, no esperaba que esto fuera así? ¿O alguna cuestión que aprendiste que fuera diferente a como tú creías que era en un principio? Bueno... Es una buena pregunta. A ver, una de las cosas que como destaco del negocio de la minería, porque al final es un negocio que es un poco independiente del hecho de a lo mejor comprar Bitcoin, te puede salir bien, te puede salir muy mal, es que hay mucha volatilidad en cuanto al rendimiento. Es decir, he visto años muy buenos, como en 2021, en cuanto China prohibió la minería y el hash rate se dividió por la mitad, por lo tanto era mucho más rentable durante prácticamente todo el año. Pues 2022 con la pandemia, la subida de precios, tal, y luego pues años muy malos, ¿no? 2022 fue un año muy malo, 2023 se recuperó un poco por la recuperación del precio. Entonces, al final es un negocio muy volátil, difícil de hacer modelos de predicción porque depende muchísimo del precio del hash rate. La gente decía, bueno, no, es que cuando el hash rate, cuando el precio baje, va a haber menos incentivos y por lo tanto va a haber menos mineros. No ha sido así. El precio se ha bajado un 80% y el hash rate se ha triplicado en ese mismo periodo. Entonces, yo creo que al final y hemos visto también como muchísimos mineros gordos han quebrado. Entonces, claramente es un negocio donde apalancarte te puede salir muy caro y cuando el precio baja y tienen que pagar las facturas mes a mes eléctricas, tienen que vender Bitcoin.
O sea, ese es el motivo principal por el que han quebrado las grandes. Claro, porque usan el Bitcoin de colateral para pedir un préstamo para pagar las facturas. Si el precio baja, pues le pueden liquidar ese préstamo, entonces o se quedan sin sus reservas de Bitcoin, que es la razón principal por la cual hacían minería, y es un drama. Entonces, bueno, si no pueden aguantar todo ese mercado bajista, pues se van al hoyo. Claro, porque toda la vida los mineros lo que han hecho ha sido ir vendiendo conforme minaban para poder pagar esos costes claro. Diarios. Pero claro, ¿hasta qué punto tiene sentido ese otro, digamos, esa otra vertiente que es un poco pues, más especulativa de guardar parte de ese capital, o sea, de lo que minas, para poder revalorizarse en el tiempo? En este caso, desde hace no tantos años, empezó a haber este apalancamiento y demás. ¿Tú cómo lo llevas o qué opinas respecto a todas estas fórmulas para hacer rentable al final la minería? No sé, es que hay muchos modelos y hay muchos ejemplos, ¿no? Depende mucho del caso. Pues el otro día estaba con una empresa de Roatán de que están montando una minería, estaban con los números y tal. Al final, todo depende del precio de la electricidad. Y a partir de ahí puedes hacer muchos modelos. Puedes hacer un modelo en base a mineros obsoletos. Oye, si tienes un coste de energía que es prácticamente gratis, digamos, renovable, o sea, digo, de placas solares o hidroeléctrico. O sea, recomprar ASICs. Sí, ASICs de peor generación, o sea, peor eficiencia, pero a ti la eficiencia te da igual cuando tu energía vale cero. Sí. Entonces, eso es un modelo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que esa vida útil de ese minero se va a reducir mucho más, porque, bueno, pues eso, el hash rate va a seguir subiendo y cada vez va a producir menos Bitcoin hasta que ya sea una cosa marginal. Entonces, los primeros 3 años son los mejores años de la vida de cualquier ASIC, ¿no? De última generación. Entonces, a partir de ahí puedes jugar con muchas cosas. Si luego te cogen un mercado alcista justo cuando llevas minando un par de años, oye, pues resulta que es súper rentable. No sé, yo al final empecé también un poco porque desde que entré en la industria siempre había oído, no, la minería ya es una cosa muy personalizada, tú no lo puedes hacer, ¿no? No lo puedes hacer. Y luego, al cabo de un par de años, oía de una historia de uno que estaba minando pues en su casa y que ahora ganaba no sé cuántos euros al día por minar y con un ASIC antiguo ya lo había rentabilizado y encima tiene una cosa generando permanentemente. No sé, a mí me gusta el sentido de, oye, tener un sistema de generación de energía, digamos, por ejemplo en España, donde tenemos más luz solar que prácticamente ningún país. Joder, ¿por qué no puede ser eso nuestro petróleo? Si tenemos una forma de aprovecharlo de forma remota, no tengo que estar conectado a la red, puedo aprovecharlo en cualquier parte del país, conectarme a un minero de Bitcoin, producir energía monetaria o como lo quieras llamar, simplemente producir valor en un activo limitado y tenerlo ahí y además producirlo de manera indefinida, porque mientras tenga acceso a energía y tenga mineros voy a poder seguir generando. Joder, a mí me parece interesante. Se supone que la minería debe tener una energía constante. En este caso, por ejemplo, la solar sí que es intermitente. Sí. O sea, tú lo haces con energía solar. ¿Cómo haces para esos baches? O sea, ¿simplemente funciona cuando hay energía o hay algún tipo de baterías? No, o sea, exacto. O sea, solo funciona cuando hay luz solar, punto. O sea, ahora, ¿de noche están apagadas esas máquinas? Sí. Ahora, tienes la opción, por supuesto, de mantenerlas 24 horas si tu coste de energía, como ha pasado ahora, ha bajado, si el precio de Bitcoin ha subido, oye, pues ahora sí que es rentable, porque lo que hago es, si el 40% del tiempo la energía me cuesta 0 porque estoy solar, y el 60% por la noche me cuesta, digamos, pues 15 céntimos, o si está bajando me cuesta 12 céntimos, oye, pues a lo mejor la media me sale bien y me sale muy rentable, pues lo tengo 24 horas. ¿Que el precio sube? Solo durante el día. No sé, es un modelo interesante. A mí lo que más me gusta es, al final la minería es una forma de aprovechamiento de energía residual, ¿no? De excedente energético. Y ese caso de uso está por todo el mundo. Entonces, fui a ver hace un par de años en Texas las mineras de Riot, ¿no? Que son las más grandes de Estados Unidos, y que el modelo de negocio es muy interesante, y lo que no sé es por qué no se replica en más sitios, ¿no? Poco a poco lo estamos viendo en Canadá, en Japón, la empresa energética que lo está haciendo también. Pero no lo veo a escala cuando para mí es un no-brainer. Es decir, cualquier población, cualquier estructura energética
tiene que producir excedente, por fuerza. Siempre. Si yo consumo 5 de media, tengo que producir 15 para cubrir los picos Claro, de demanda. Claro, si no es imposible. Y punto. Quiere decir que la mayoría del tiempo, 2/3 no los estoy usando. Por lo tanto, recuperar esa inversión, ya sea a nivel Estado o a nivel privado, me va a costar el triple de tiempo. Entonces, si puedo tener algún mecanismo donde pueda tener un 100% de consumo el 100% del tiempo, joder, es que es mejor para ya sea la ciudad, el pueblo, mayor eficiencia, y es una inversión que ya está hecha. Entonces, rentabilizo antes todo, es mejor para Bitcoin porque es más seguro, y a menudo es mejor también para el medio ambiente, como estamos viendo en muchos casos de uso con el gas de antorcha, como con los vertederos. O sea, hay un montón de ejemplos. Con eso Sí. del medio ambiente y demás. Me ha hecho recordar a que el año pasado, a finales de año, estuve en Ecuador y fui también a una minera que tenía pues unos 200 axis más o menos, que no es tampoco muy grande, pero tampoco es extremadamente pequeño. Y era a través de hidroeléctrica. Allí tienen muchísimas caídas o sea, muchísimos... presas y demás, aunque en este caso no era una presa de estas grandes que se suele imaginar, simplemente era una caída de agua, o sea, bueno, Sí. Y lo que habían podido hacer gracias a Bitcoin era que habían multiplicado por 3 las hidroeléctricas que estaban creando, básicamente porque antes tardaba muchísimo, como tú bien dices, ¿no? en rentabilizarlas, en sacarles el provecho y demás, y gracias a Bitcoin, teniendo ese 100% de consumo pues habían podido abrir más hidroeléctricas gracias a esto, o sea que sí. Y allí encima tienen un problema súper grande, cada 2x3 se iba la electricidad, siempre comentaban que había problemas reales de energía, o sea que en este caso Bitcoin podría ser una solución para este tipo de casos, o no lo... Totalmente, o sea, totalmente. Incentiva mucho más, los hace mucho más rentables, y cada caso es un mundo. Pero, por ejemplo, el caso del gas de antorcha, en cuanto hay un pozo petrolífero, a menudo pues hay bolsas de gases de metano. Ese metano, cuando es en lugares remotos, que es la mayoría del tiempo, lo que hacen es quemarlo. Lo queman para convertirlo a CO2, que es como 40 veces menos calorífico que el metano y menos nocivo para la capa de ozono, ¿no? para la atmósfera. ¿Qué pasa? Que como no hay los oleoductos necesarios para llevarlo a la ciudad, pues no se puede aprovechar. Entonces hay que quemarlo. Cuando se quema, no se quema todo. Gran parte del metano sale a la atmósfera y sigue siendo nocivo. ¿Qué pasa? Pues ahora lo que están haciendo es, con mineros, donde puedo llevar a cualquier zona remota donde hay un pozo petrolífero, lo conecto a un generador, hay una combustión al 99,9%, convierto el metano a CO2, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Rentabilizo antes el pozo petrolífero, porque estoy generando otra fuente de ingresos de una energía que estoy tirando. 2, es mejor para el medio ambiente porque estoy convirtiendo todo ese metano a CO2, que tiene unas condiciones menos caloríficas, es mejor para el medio ambiente a órdenes de magnitud. Y 3, estoy aportando hash rate a Bitcoin, por lo tanto lo estoy haciendo más seguro y estoy recibiendo otro ingreso. O sea, es un win-win-win. O sea, entonces, todo el concepto de no es malo para el medio ambiente porque consume mucho. O sea, Bitcoin tiene más de un 60% de mix energético, y no es porque los mineros estén especialmente concienciados con el medio ambiente, es porque los incentivos están alineados. Punto. Entonces, y vamos a ver cómo ese mix energético cada vez va a ser mayor. A día de hoy es mayor el mix renovable que cualquier país y prácticamente muchísimas industrias, por supuesto que cualquier minería de metales ni de ningún otro activo, y al final vuelve todo lo mismo. Cualquier coste, cualquier consumo de energía es demasiado cuando no le ves la utilidad a un activo. Claro. Entonces, si para ti Bitcoin no sirve para absolutamente nada y es una cosa especulativa, pues por supuesto gastarme un vatio ya es demasiado. Si lo ves como un mecanismo que donde no hay que pedir permiso, donde puedes mandar y recibir valor sin intermediarios, absolutamente limitado, sin censura y tal, que es lo que es y que es como para lo que sirve como herramienta, no cuando haya miles de millones de usuarios, sino a día de hoy, pues entonces yo creo que le puedes ver una gran utilidad. Y lo estamos viendo, y la realidad es que cada vez hay más mineros, cada vez hay más adopción, cada vez es más seguro, más robusto, más funcionalidad, o sea, y
Y las propiedades fundamentales, que son las cuales, por las cuales surgieron y por la cual la tecnología es tan importante, se mantienen limitados, sin censura y sin un grupo reducido de personas que lo controlen. ¿Cómo le podríamos explicar esto a cualquier persona que no conozca realmente sobre temas energéticos o que no tenga una profundidad de conocimiento sobre este ámbito, pero sí que ha escuchado en muchas ocasiones de Bitcoin es un problema para el medio ambiente, consume muchísimo, consume demasiado? Es verdad que esto que comentas de que si alguien cree que no tiene utilidad, pues directamente es demasiado, pero algo tan simple como esto se podría explicar de una forma que cualquier persona lo entienda. Sí. Y que entienda el motivo de por qué Bitcoin no es un problema para el medio ambiente o que incluso es algo positivo para el medio ambiente. Sí, o sea, es que se me ocurren muchos argumentos, en definitiva. Uno, que es mentira. Y cuando se hacen estos argumentos que evitan que mucha gente entre en Bitcoin, no porque dicen que es mucho consumo malo para el medio ambiente y que no tiene cabida en este futuro verde y tal. Uno, que es mentira, y esa narrativa va a cambiar constantemente por lo siguiente. Ahora estamos viendo como para la inteligencia artificial han pedido 60 gigavatios para toda esa base de datos que va a hacer falta a futuro y tal. Eso no se proyecta. Bitcoin consume 15 ahora mismo. Entonces, yo lo que creo que va a pasar, y es lo que lo comentaba Michael Saylor el otro día y me pareció un muy buen punto, es con este tema de inteligencia artificial, ya sea a través de Microsoft, OpenAI o lo que sea, van a haber un lobby financiado por millones que van a convertir todo este consumo en inteligencia artificial en algo bueno, que vamos a volver a todo tipo de energías, por supuesto nuclear va a ser verde si no lo es ya, y va a cambiar la narrativa, con lo cual va a ser bueno para los mineros también, porque de repente van a justificar un consumo pero muchísimo más grande que el de la minería y ya está. Entonces, no sé, los ejemplos están ahí, los datos están ahí, se sabe que el mix energético es mayor de 60% de mix renovable y ya está. Entonces, ¿Bitcoin consume mucha energía? Sí. ¿Esa energía es excedente de energía residual que ya se está produciendo? Sí. ¿Esa energía resulta que permite aprovechar sitios donde geográficamente no se puede aprovechar de ninguna otra forma? Sí. ¿Se puede utilizar esa energía para alguna otra cosa, ya sea almacenarla en baterías a gran escala o algo? ¿Se puede hacer algo? No, no se puede. Entonces, y el ejemplo mayor de todos es, ¿por qué China, ¿vale? Que era la primera potencia del mundo en minería, que ha prohibido la minería y que ha prohibido Bitcoin numerosas veces? ¿Por qué ellos, después de todo eso, siguen siendo la segunda potencia del mundo en minería? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues resulta porque tienen las Three Gorges Dam, las presas hidroeléctricas más grandes del mundo, donde tienen un excedente de energía, o sea, desmesurado, porque ahí todo es sobreproducción. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están tirando megavatios y megavatios a punta pala que no pueden aprovechar de ninguna otra manera. No hay baterías suficientes para almacenarlos, no hay una población cercana que puedan abastecer, no hay nada. Entonces, las opciones que tienen son o tirar toda esa fuente de ingresos, esa energía que ya están produciendo y que les cuesta cero, o aprovecharlas para almacenarlo con Bitcoin. O sea, es decir, aprovecharlo con la minería de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un no-brainer. Es un no-brainer. Entonces tienes una fuente de ingreso adicional que rentabiliza mejor todo, que hace la red más segura y que aproveches una energía que ya estás produciendo. Entonces, es que es algo que me parece como objetivo, que no hay discusión. Tú puedes decir, no, pues es que es malo para el medio ambiente y no tiene futuro. Bueno, es que cada vez el hash rate es mayor. Uh-huh. ¿Por qué es mayor? Es porque, y no necesariamente porque sea más rentable. La gente está apostando por esto. Esto sigue creciendo, se siguen aprovechando nuevas formas de aprovechar excedentes energéticos. ¿Por qué no se reduce? Incluso con la prohibición de la primera potencia económica del mundo. ¿Por qué? O sea... Qué interesante, Leo. Claro, cada vez hay más hash rate, por lo tanto, se da por hecho que cada vez hay más mineros. ¿Cómo puede ser que si nos estamos acercando a lo que se supone que es menor reward, o sea, menor recompensa por bloque, cada vez haya más gente que quiere minar
y hay una crítica muy conocida que básicamente se habla de que cada vez va a haber menos y por lo tanto va a haber como una especie de espiral de la muerte y demás. Sí. De hecho, pues no sé cómo era el cálculo, pero creo que en los últimos 55 años minarían hay un Bitcoin restante para todos los mineros. Entonces, ¿cómo se soluciona ese incentivo? ¿O realmente es un problema para los mineros el hecho de que cada vez se vaya disminuyendo esa recompensa? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, vamos a ver. Esa es una crítica bastante común que ahora de repente ha desaparecido con el tema de las inscriptions. De repente hemos visto cómo se ha pagado, pues en un periodo después del halving, donde se paga 6,25 bitcoins de subsidy, ¿no? Digamos de... Que de hecho queda poquito para que se... Sí, que ahora se va a dividir otra vez más en abril. Hemos visto cómo en este periodo se ha llegado a pagar hasta 12,5 bitcoins como compensación para los mineros, es decir, más que en el ciclo anterior. ¿Por qué? Pues resulta porque ahora ya se paga muchísimo por los temas de los ordinals y tal, que puedes estar más a favor o más en contra, pero la realidad es que se ha acabado con el debate de incentivos a los mineros. Entonces, el tema de la Death Spiral lo que dice es, o sea, que la espiral de la muerte, lo que dice es que como el precio baje a un umbral determinado, eso va a hacer que no sea rentable para los mineros, que va a hacer que cada vez haya menos mineros y que va a hacer que el sistema sea menos seguro y que cada vez eso sea una espiral hacia abajo y que se retroalimente. Bien, es que como he comentado antes, ya hemos visto como el precio ha bajado casi un 80% en este último ciclo y el hash rate se ha triplicado. Entonces, teoría a la práctica, pues no se cumple. ¿Por qué? Pues por todos estos beneficios que acabo de hablar de la minería. Esa es mi explicación que le doy lógica. Es decir, Bitcoin permite aprovechar excedentes energéticos en zonas remotas. Algo que no se puede hacer con ninguna otra forma. No existe nada en el mundo donde... Explica esto más en profundidad para que la gente entienda hasta qué punto esto es revolucionario, porque no se ha podido con otra cuestión, o sea, no se podía utilizar de esa forma. Bueno, básicamente lo que significa, y lo digo de otra forma, es que yo, si tengo unas placas solares para el riego de mis cultivos en una zona totalmente remota, aunque no sea remota, simplemente que no tengo conexión a la red, no puedo enchufarme a la red para vender esa energía o lo que sea. Resulta que gracias a esa fuente de energía... O sea, que básicamente que está aislado, ¿no? Aislada de cualquier población, de cualquier sitio. Digamos, tengo una... No hay conexión directa con cualquier otra red, o sea, simplemente tú generas la energía necesaria para ese consumo en ese lugar. Exacto. Totalmente aislado. Exacto, yo tengo placas para mis cultivos en donde sea, en medio de China o en medio de Alicante, o me da igual. Oye, pues resulta que esa energía puedo enchufarme a una red y sacarle una rentabilidad a esa energía. Punto. Entonces hace que la energía barata y la energía renovable sea más valiosa. Allá donde sea en el mundo, allá donde sea. Entonces, este conocimiento está creciendo y con ello su adopción. Y como es único porque no entiende de geografía y no entiende de nada, si tú tienes energía barata y un ordenador puedes aportar seguridad a esta red. O sea, con internet o incluso... Sí, con internet. Necesitas internet y un ordenador y acceso a energía. Ya está. Bueno, pues es que es la receta perfecta y el incentivo para que cada vez haya más usuarios y más gente aprovechando esto. Y lo hacen las grandes empresas, lo hacen las pequeñas empresas, hay excedentes energéticos por todos lados. Y lo que está haciendo Texas es un buen ejemplo de conectarse con la minería con la red, y cuando la ciudad necesita la energía va para la ciudad, cuando no se está utilizando toda va para los mineros. Es mejor para la ciudad porque los pagan menos impuestos y supone un beneficio para el Estado, es mejor para Bitcoin y es mejor para los mineros, que lo hacen más rentable. Comentabas que, claro, ha habido también un reward mucho más grande gracias a las fees y demás, gracias a las comisiones de los mineros y demás, pero claro, esto también se critica por otro lado. Yo me hago de abogado del diablo por comentar las cuestiones que se critican, de que, claro, esto para los usuarios puede ser peor porque las fees suben y por tanto se desincentiva el uso, que
¿Qué opinas de esto? O sea, dices con el tema de los ordinals, o sea, de subscriptions y tal. Sí, porque es verdad que los mineros ganarían más porque hay muchas transacciones, pero claro, cuando hay mucha demanda de transacciones, pues sube el precio de esas fees y por lo tanto se desincentiva en cierto modo este uso pues, de Bitcoin, ¿no? Sí, o sea, yo creo, no creo en esto a largo plazo. Yo creo que eso va a desaparecer. Todo el tema de NFTs en Bitcoin, lo que sea, va a desaparecer por una sencilla razón. Porque si tú estás pagando 50.000 sats por un sat, básicamente, es decir, estás pagando por 50 o por 50.000, me da igual, del precio de lo que vale un activo a mercado, en cuanto sube el precio, como hemos visto, ha subido pues $12.000 en 48 horas esta última semana, automáticamente te hace parecer un subnormal. Entonces, como eso pasa, y es como cuando alguien pierde Bitcoin o lo le roban o algo, es un disgusto, ¿no? Y depende de la cantidad, por supuesto, y hay historias que esté ahí Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que cuando va pasando el tiempo, cada vez es peor la tragedia, porque ese precio cada vez va subiendo más y eso pone en perspectiva todo, ¿no? Y lo de stay humble, stack sats, en plan, mantente humilde y ve ahorrando poco a poco y tal, es literal eso. La gente que se apalanca, no, yo voy a ser más listo que el mercado, no, yo voy a hacer trading algorítmico, se equivoca al 99%. Entonces, no sé, yo creo que, los ordinals, por supuesto, ahora supone unos beneficios mucho mayores para los mineros, ¿no? Si la gente está dispuesta a pagar millones por poner una foto en el blockchain de Bitcoin, cuando la pueden poner prácticamente gratis en Solana o en Polygon o en lo que sea, ¿por qué es? Porque Bitcoin va a durar en el tiempo, porque es inmutable y porque es seguro. Ya está. Si no lo harían, exactamente lo mismo, pero en otra red, en otro blockchain. Y no lo hacen en Bitcoin porque saben la inmutabilidad y saben que es un sistema robusto, o sea, es descentralizado. Entonces, yo creo que eso en perspectiva va a ir desapareciendo, porque es ridículo, porque la función de Bitcoin es clara, como herramienta, como valor que aporta. No digo que la gente diga, no, pues a lo mejor me están escuchando y dicen, no, pues los NFT yo sí creo en ellos, porque la gente, el mundo digital, tu personalidad digital, eso va aumentando y tal. Plan, vale, fenomenal. Si es como, o sea, decir, no, pues la joyería, pues es lo más importante del oro. Bueno, pues no, al revés. Lo utilizas para joyería porque es escaso, es valioso y lo ha sido durante miles de años. Pues lo mismo con Bitcoin, su principal función y la razón por la cual tiene valor, porque es escaso, inmutable y resistente a la censura. Entonces, si le quitas eso y montas otro blockchain o lo haces en otro lado, pues pierde toda la razón de ser. Entonces, volviendo a tu pregunta, si me dices, no, pues es peor para los usuarios porque se congestiona la red, pues es que totalmente de acuerdo. Y hombre, gracias a Dios, pues se va desarrollando cosas como Lightning, como Liquid, que permite darte opcionalidad a la hora de mover tus bitcoins y tal. O sea, sí que es verdad que Bitcoin siempre ha favorecido una baja preferencia temporal. Si no tengo prisa por mover mi dinero, por comprar algo, por tal, en general voy a seguir ganando. Bueno, es que si se congestiona la red porque la gente quiere usarlo mucho y está dispuesta a pagar millones para hacerlo, pues te vas a ver perjudicado durante un tiempo limitado. Es que no puedo decir mucho más allá. O sea, se están cumpliendo un poco las reglas de juego y resulta que hay gente que no acaba de ver la visión más allá y que está perdiendo dinero y tirando dinero a la basura. Pues eso va a ser en tu detrimento, el detrimento del usuario. Yo creo que eso va a ser durante periodos muy limitados de tiempo. Aunque volverán, por supuesto. Pero bueno, sí. Has comentado que el tema de la inmutabilidad, esto es otra cuestión que a veces se pone medio en duda porque al final lo que une a Bitcoin con el mundo real es la minería y podría ser el punto más débil, ¿no? de la cadena. ¿Qué opinas de esta inmutabilidad? Hay veces que se habla de la posible censura. ¿Qué riesgos ves en esto y cuál es tu visión? O sea, a mí, como concepto, el tema del Proof of Work me parece genial y luego que ese, digamos, arraigo al sistema, al mundo físico de, oye, este coste energético es infalsificable. Y tú para probar una respuesta, la única forma de llegar a esa respuesta es
de solo una forma, prueba y error, prueba y error. Entonces tienes que gastar energía y tienes que tener un justificante de haber gastado esa energía porque es la única forma de haber llegado a ese número. Entonces, a mí eso me parece un sistema justo, imparcial y lógico. O sea, entonces, esa inmutabilidad de Bitcoin viene dada en gran parte gracias a esto, ¿no? Que cualquiera, para poder modificar ese registro contable, pues tiene que aportar seguridad, digamos, o tener una prueba de trabajo. Yo creo que también me estás preguntando un poco por el posible ataque del 51%, ¿no? De hecho, lo hemos estado hablando antes, sí. A veces lo he hablado también con sí. Gael. Gael, bueno, comenta sí. En uno de sus artículos que hay una posibilidad de riesgo en este punto. Sí. También comenta que, bueno, tú también lo conoces, así sí. que sí, ¿qué opinas de esto? Pues a ver, lo primero, que el ataque del 51% es algo reconocido desde el principio y del cual se ha hablado muchísimo. Es decir, si hay una sola persona que controla el 51% de todo el poder computacional de la red, puede hacer un doble pago, ¿vale? Ahora, el tema es que si tú tienes... Por cierto, ¿puede hacer alguna cosa más? Porque también he escuchado muchas veces que hay diferentes opciones. No sé hasta qué punto esto sí. es correcto, ¿no? O sea, aparte de ese doble sí. spend, de ese doble gasto, ¿qué más podría hacer aquel que tenga el poder del 51%? Nada más. Es que, bueno, vamos a ver. En principio no puede hacer nada más. Y de hecho hay ejemplos a lo largo de la historia de Bitcoin, del Blockchain Wars, donde... Block Size Wars, donde incluso las grandes mineras que tenían todo el poder, que tiraban más por incrementar la cantidad de bloque porque estaban en sus incentivos con los ASICs que se estaban preparando, no triunfaron, ¿no? Y tenían todo el incentivo económico que en su momento nadie más lo sabía. Y toda la gente que apoyaba este movimiento no lo sabían. Y tenemos pues, los User Activated Soft Fork, o sea que yo creo que hay ejemplos a lo largo de la historia de Bitcoin que confirman que tener el 51% te permite hacer un doble pago, pero no te permite un poder desmesurado sobre el protocolo. Ahora, dicho esto, el poder tener más de la mitad del poder computacional es un problema y es un ataque a Bitcoin sin ninguna duda. Ahora, lo que dice Gael es que este ataque no se le da la importancia suficiente, ¿no? Ya que, pues eso, Andreas lo desestima diciendo no te preocupes, que si eso pasa, pues acabaríamos con ellos en un segundo y tal. Bien, yo estoy de acuerdo con Gael en ese sentido. Yo creo que a lo mejor sí que es verdad que se desestima rápidamente volviendo a ese vídeo de Andreas y tal. Lo que sí que es verdad, a diferencia de cualquier otra red, es que vamos a ver, las pools, ¿vale? Aunque una pueda tener el 30% o el 40% o lo que sea, no tienen los mineros. Claro. Entonces no son propietarios de los mineros. Entonces, en el momento en el que ellos hagan algo que vaya en contra de los intereses de la red, de los usuarios, del minero, se pueden apuntar hacia otro en un segundo. En un segundo. Entonces, no es como Proof of Stake, que ellos son custodios de tus tokens y que de repente Binance puede decir, o Coinbase puede decir, no, pues ahora no te devuelvo tus tokens, por políticas regulatorias o por lo que sea. Sino esto que... Yo lo entendí bien cuando me lo explicó Miguel Vidal. Que claro, es que al inicio era diferente las cosas. Al principio, el nodo, el minero e incluso no había pools. Sí. Claro, era el mismo, era el individuo sí. que minaba con su propio ordenador. Y claro, pues ese concepto se ha quedado, parece que restablecido, ¿no? Sí. Pero efectivamente ahora hay mineros por un lado que simplemente aportan hash rate, que no tienen por qué ser nodos y no tienen por qué ser quienes lo que hacen quienes realmente deciden qué es lo que se va a minar, que sí. al final es diferente al hash rate en sí, que eso es lo que hacen los pools, ¿no? Y también hay nodos independientemente de que sean mineros y de que sí. que Miguel lo llama operadores al final. Sí. Esos operadores son los que al final deciden qué es lo que, o sea, qué transacciones se ponen en ese bloque, cómo se va a formar ese bloque, ¿no? Y quienes reciben el reward y demás. Sí. Sí, o sea, eso es real. Y luego ya estamos viendo como, pues, por ejemplo, Ocean Mining, ¿no? Que es la nueva pool de minería que ha montado Luke, y está Bitcoin Mechanic, y está aquí la conferencia y varios más. Ellos lo que van a permitirte es un template donde tú puedes reorganizar transacciones en base a tu poder computacional. Entonces, van a dar mucho más poder al minero individual, ¿no?
Y yo creo que eso va a continuar creciendo, en primer lugar. Y dos... O sea, es para incentivar a que haya más mineros individuales sin que haya pools. No, es para permitir que tú tengas un poco más de control sobre qué se incluye en el bloque y qué no. Y ellos lo hacen un poco para evitar el spam. Es decir, ellos te dan dos... No desde el pool, o sea, que no sea solo el pool quien decide lo que transacciona el banco. Exacto. Entonces, digamos, ellos lo que hacen ahora, y obviamente están muy, digamos, biased por un lado, porque ven todo este tema del spam, de los ordinals y tal, como un ataque a Bitcoin. Entonces lo que hacen es decir, oye, hemos minado este bloque, aquí tienes 2 templates, o sea, 2 plantillas, ¿no? Tienes una sin spam y otra con spam. Si quieres la de con spam, fenomenal, pero vamos a cobrarte un poco más. Y hasta ahora están viendo cómo la gente va por la otra, porque al final la rentabilidad es incluso mayor en algunos casos. Entonces, bueno, no sé, es una idea. En cualquier caso, el principio siempre es el mismo. O sea, el minero y el custodio de los ASICs tiene el poder y puede apuntar a una pool que a otra de forma instantánea. Por lo tanto, el ataque del 51% es preocupante. Si de repente hay entidades que superan esa cantidad, pues sería preocupante y atacaría a la red y no sería bueno. Yo creo que una sola entidad pueda adquirir todo ese poder computacional, que gaste toda esa energía, está fuera de alcance ya de ninguna nación y de ningún país, porque pues, Rusia ahora es la tercera potencia mundial en minería, ¿no? Estados Unidos no para de aumentar su capacidad computacional. Estamos viendo que Emiratos ha montado una minera en una semana. Pues cada país está aportando, pues Canadá también controla las presas hidroeléctricas. Es que si el incentivo económico está ahí, no veo que va a parar de que cada vez haya más países, más entidades, más gente aprovechando estos excedentes. Y mientras eso pasa, más difícil va a ser todo este debate del 51% porque es que no se concibe que una entidad tenga ni ese capital, ni la capacidad, ni todo eso para vislumbrar llegar a esa cantidad de hash rate. Ahora que has comentado la posibilidad de que cada vez más naciones, gobiernos, estados empiecen a involucrarse, también se habla muchísimo sobre la posibilidad, mucha gente que desconoce también el funcionamiento y demás, la posibilidad de censura por parte de los gobiernos o de control respecto a algunas mineras que, claro, tienen un lugar concreto, físico, en un lugar geográfico concreto. Sí. ¿Hasta qué punto esto es viable? Es decir, ¿los estados pueden de alguna forma controlar Bitcoin? Bueno, yo creo que pueden imponer un poco censura. Ya lo hemos visto en China, que han prohibido la minería y que una gran parte del hash rate se ha tenido que ir. Y se ha ido a Kazajistán y se ha ido a Estados Unidos muchísimo. Entonces, eso va a seguir pasando y estamos viendo que en Europa con MiCA van a perseguir Proof of Work. Que veremos a ver qué pasa finalmente. Esto no está aún 100%, ¿no? No, todavía no se ha sido aprobado, pero sí que van en esa dirección y todo lo que dicen es lo mismo, el consumo energético, siempre es un poco la misma narrativa. Entonces, sí, podemos ver que persiguen un poco a los mineros, podemos... Es que yo creo que eso va a seguir creciendo. Ahora, ¿qué ventajas tiene la minería? Pues que es que no está fijada en ningún sitio geográfico, entonces... los contenedores que se usan para minar se montan en un camión y se llevan a Portugal en el caso de que en España se prohíba. Si en Portugal pasa lo mismo, pues se pueden redireccionar a otros sitios. Y hemos visto cómo se ha hecho. Apenas un par de meses ha pasado en China y era el 50% de todo el hash rate. Se estimaba que había solamente en China. O sea que algo que de hecho pues ha sido buenísimo para la red de Bitcoin que se haya dividido, ¿no? Pues sí que era una preocupación en ese sentido que China tuviera el 50% de la minería. Que para que se entienda, no es que China controlara el 50%, sino que estaba ubicado en ese lugar geográfico y eso tampoco era un riesgo concreto porque había diferentes pools, o sea que no era que tuviera el 51% de... No, bueno, pero sería cercano porque al final, pues Antminer, que es China... pues tenía bastante control ahí y tal.
O sea, era una preocupación y es bueno que haya pasado esto, Sí. ¿no? Y de hecho, pues lo que se decía en su momento era que qué horror, que China, que era una potencia del mundo, que prohibiera Bitcoin, esto ya era el acabose de Bitcoin, y vimos que se bajó un 10% y a la semana ya había vuelto al mismo precio. Después de que una potencia del mundo prohibiera una cosa. O sea, que cualquier otro activo del mundo es impensable. O sea, si prohíbe un banco, una red social o lo que sea, o sea, en 2008 prohibió Google, Facebook y otras empresas más, y YouTube. Y desde entonces no se puede usar en China. Prohibió Bitcoin también desde el 2010 y se sigue pudiendo usar Bitcoin y se sigue minando. Entonces, pues habla de la resiliencia y de la robustez de Bitcoin. ¿Crees que este es el mayor problema, el que estábamos comentando, que tiene Bitcoin? ¿O tú ves algún otro, alguna problemática que tú consideres respecto al conocimiento que tienes? Sí, yo creo que la próxima gran guerra en el ecosistema, ya vimos el Block Size Wars, y la próxima va a ser KIC y no KIC Bitcoin. O sea, es decir, Bitcoin que está adquirido a través de exchanges centralizados, donde tienen asociados pues tu nombre, tu todo, tal, a ese Bitcoin, y Bitcoin que está libre, digamos, si lo minas o si lo adquieres a través de face to face, como si fuera efectivo, ¿no? Yo creo que eso va a ser un debate interesante y yo creo que va a haber países que se posicionen más y se posicionen menos en frente a esto. Y al final la realidad es que un Bitcoin es un Bitcoin, ¿no? Y distinguir un Bitcoin de otro porque esté regulado de alguna forma, o sea, y toda esta narrativa de que Bitcoin es para blanquear dinero, o sea, sabemos, el 99% del blanqueo de dinero se hace con efectivo, cash, fiat, y ha sido así siempre. Y de hecho Bitcoin es que es seudónimo, es traceable, siempre hay un hilo conductor, entonces en el momento en que tú rompes esa privacidad, puedes tirar para atrás del hilo y de hecho se ha recuperado dinero robado, ¿no? Que es muy complicado que eso pueda pasar con dinero fiat. Entonces yo creo que eso va a ser el próximo debate gordo que vendrá, y sobre todo mientras más sube el precio, más hincapié harán en esto. Y bueno. Eso sí rompería una de las propiedades del dinero, que es la fungibilidad, porque si empezamos a diferenciar, ¿no? Sí. Un dinero de otro o Sí. unos bitcoins de otro, ¿crees que eso es un problema? ¿Que no haya fungibilidad? ¿O crees que da igual? Yo creo que yo creo que va a haber un gran debate. Yo creo que ya lo hubo, de hecho. Hubo una minera, no sé si fue Marathon, una de estas, que anunció que iban a vender que iban a minar solo Bitcoin verdes, entre comillas, que fueran... Y hubo un poco de escándalo y tal, indignación por parte de la comunidad, y no se hizo. Yo creo que va a pasar un poco parecido. Y yo creo que si son los países subdesarrollados o países del tercer mundo los cuales empujan toda esta adopción, no sé, veo muy difícil que puedan meter mano a eso, que por supuesto lo van a intentar, y no menosprecio el poder del sector regulatorio gubernamental, pero al final un Bitcoin es un Bitcoin, y censurar eso, intentar controlarlo, es que me parece que te metes en un berenjenal que hay una delgada línea a tu derecho de la propiedad, y yo creo que eso debe estar por encima, y tu derecho a la privacidad, que en el fondo es tu única defensa contra un gobierno que quiere ir a por ti, y tú tener la capacidad de decidir si eres privado o no me parece fundamental, y tú tener la capacidad de hacer lo que quieras con tu dinero me parece fundamental. Ahora, si lo usas para actividades ilegales o inmorales, pues por supuesto que tenga consecuencias, y además hay una forma de trazarlo mejor que con otros activos líquidos. Joder, pues es que me parece la mejor opción. Y luego a nivel Estado, es que si te vas si eres Rusia, y tienes un activo como el petróleo, que es un activo limitado, muy deseable por todo el mundo, yo se lo estoy vendiendo a Estados Unidos, digamos, ellos le dan a un botón, imprimen todo el papel que quieran y me compran todo el activo limitado, deseable que quieran, ¿no? Y no solo eso, sino que una vez me pagan, imprimen más, devaluándome a mí, o sea, robándome con lo que me han pagado y comprándoselo a Emiratos o tal. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Pues ninguno. El dinero tiende a uno. La demanda del dólar es el 98%. O sea, hay 98% veces más de demanda del dólar frente a todas las demás monedas, ¿no? Al final, el dinero tiende a uno. ¿Por qué? Porque es lógico. El capital siempre tiende a uno. Tú quieres el activo que sea más líquido, más seguro, y si la opción y la accesibilidad es la misma,
pues prefiero tener dólares. O sea, ¿para qué voy a tener el peso mexicano? A no ser que tenga que tenerlo, porque vivo ahí. Porque te obliguen por impuestos o por que sea, ¿no? Claro, eso, o por obligación, o si no, no tiene sentido. Yo quiero el activo más líquido, más reconocido mundialmente, más seguro y más estable. Ahora, si como país a mí me abusan constantemente, si en los últimos 5 años imprimen el 80% de toda la moneda que existe, joder, pues es que también tiene sentido para un Estado soberano que diga, oye, ¿yo por qué voy a usar tu moneda? Y lo mido todos los barriles de petróleo en tu moneda. O sea, digo, ahora mismo porque tienen el monopolio y es la reserva de valor mundial. Pero el momento en el que eso se vea... O sea, claramente ellos están impulsando junto con Rusia, China, están impulsando su propia moneda y tal. No sé, es que la única moneda apolítica imparcial es Bitcoin. Entonces, y no hay otra opción. Y, o sea, que es cuestión de tiempo. Ahora, no, pues me dices, no, pues eso queda mucho, quedan 50 años, quedan 100 años para que a lo mejor vislumbre la idea de poder usar Bitcoin. Puede ser, pero es inevitable, en mi opinión. Qué bueno, pues me gusta como cierre. No sé si quieres comentar algunas palabras más o incluso dónde te pueden encontrar, que sé que lo has nombrado al principio, pero para saber dónde pueden saber más sobre ti, y si quieres ya cerrar con lo que te apetezca, totalmente libre. No, nada más, o sea, decir que una cosa de las cosas que me ha gustado de esta conferencia de Bitcoin Atlantis, que la verdad que ha sido un pedazo de conferencia, es que no he visto ningún panel ni ninguna conversación, lo estábamos comentando ayer por la noche, donde se hable del precio. No se habla del precio. Es verdad. Y eso me encanta, porque se asume, ¿no? En plan, es que Bitcoin va a seguir subiendo, va a seguir viendo más demanda. Estamos viendo que los ETFs están demandando, o sea, están comprando 9.000 y 10.000 bitcoins al día cuando el suministro ahora mismo es 900 al día. O sea, hay un por 10 de demanda. En abril van a pasar a ser un por 20 de demanda si la demanda continúa igual. Entonces, que haya tanta demanda de un activo absolutamente escaso y cada vez vaya creciendo más, pues, no, ¿qué quieres que te diga? ¿No? O sea, el precio va a explotar, pero bueno, sí. Sí. Esto es interesante, y mira que nos estábamos despidiendo ya, pero sí, estaba justo leyendo que a este ritmo se tardarían 200 días en acabar con los Bitcoin disponibles en exchange. Sí. Entonces, claro, ¿qué crees respecto a esto? O sea, bueno, solo puede crecer en precio, porque si no, no hay forma, y cada vez hay menos Bitcoin. Creo que estábamos en un 70% de Bitcoin no disponibles, o sea, no líquidos o no disponibles para la compra. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, que va a haber una escasez de suministro brutal, que el precio se va a disparar, que de repente no va a haber Bitcoins, y que vamos a ver las God Candles estas que ves, y que no sé cuánto va a tardar, seguramente a lo mejor tarde más, y lo que quieras, medir los tiempos es imposible. Por eso yo el tema del trading y tal me parece repugnante, pero me parece una locura. Me parece una locura porque medir los tiempos en base a análisis técnico, análisis fundamental, es que me parece ridículo porque es imposible. Es tan impredecible, está tan manipulado el mercado que no se puede. Ahora, sí, es que, no sé, para mí es obvio. Yo creo que vamos a seguir viendo cómo el precio se va a disparar y cómo va a haber bajadas de 30 o 40%. Y no tiene que extrañar a nadie. Y ahora, si tú vas a comprar Bitcoin porque crees que va a subir y vas a vender en 6 meses o tienes que afrontar deuda a corto plazo, pues la recomendación es que no inviertas en Bitcoin. Porque si lo que quieres es especular y tal, pues, y no tienes claro de por qué estás invirtiendo, pues entonces seguramente mejor que no lo hagas porque vas a perder dinero. Ahora, si lo vas a comprar como reserva de valor y va a ser un mecanismo de ahorro para ti y lo vas a aguantar a largo plazo, pues seguramente sea una buena opción para ti. Pero bueno, cada uno tiene que hacer su análisis y su situación económica. Pero sí, yo creo que estamos en un muy buen momento. Bitcoin, pues que lleva un 200% en los últimos año y medio. Y entonces ahora es cuando la gente, oye, pero es buen momento, ahora debería comprar, no debería comprar. Y claro, digo, todo depende. Depende si lo vas a aguantar o no, si has estudiado un poco, sabes de qué va esto o no. Y si baja un 30% vas a vender. Eso es lo más importante. Porque si es que sí, entonces no compres. Y si es que si baja un 30% compro más, entonces sí. Pero bueno, tiene sus riesgos, tiene sus beneficios. Para mí es, vamos, no brainer.
Pues Leo, ha sido un placer. Sí que tenemos una costumbre final dentro del podcast que, bueno, tienes la posibilidad de nominar a alguien para que venga como invitado. ¿Tienes alguien en mente que podríamos traer? Bueno, tienes que traer a Félix. No sé si lo has hablado ya con él. Ahí, pero no lo he hablado con él, pero por supuesto. Pero Félix es el genio. O sea, yo todo lo he aprendido de él. Como tú dices. Sí, ¿no? sí. Así que nada, y aprovechando que pues me preguntaba. Félix, estás invitado, tienes que pasar por aquí. Y aprovechando que has preguntado antes un poco de dónde me pueden encontrar, en el canal, en el podcast, pues tengo una serie de episodios con él desde el principio, para arreglar el dinero, arreglar el mundo, pues Bitcoin para principiantes, pues eso, Leos TV, Félix Moreno de la Cova, y yo creo que, bueno, es un buen divulgador, utiliza analogías buenísimas y es listísimo, es un genio. Pues sí, vamos a dejar también en la descripción que para que puedan contactar, para que vean también tu podcast y Félix, estás casi obligado a venir por aquí. Muchas gracias, Leo. Bueno, un placer. Pues, muy bien.